Los ambiciosos poderes fácticos que manejan las decisiones políticas en Estados Unidos y la Unión Europea, en su empeño por controlar las riquezas de Venezuela, por ejemplo, impulsaron maniobras políticas para imponer medidas coercitivas unilaterales, por supuesto ilegales, para tratar de asfixiar al pueblo de Venezuela y que éste actuara contra la revolución bolivariana. Sin embargo, el pueblo no se hundió y el gobierno de Nicolás Maduro no cayó. Al contrario, el equipo económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pronostica un aumento de la producción petrolera de Venezuela a un promedio cercano al 1.000.000 de barriles diarios, es decir, un incremento superior al 9%. Estamos hablando de crecimiento de un país, 9% es una cifra singular. Asegura que el Producto Interno Bruto se incrementará en 4,2% y el consumo privado en 2,5%. Eso lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y estima que el Producto Interno Bruto de Venezuela creció 2,6% en 2023, sustentado por un aumento de 9,4% en la actividad petrolera y un incremento de 1,6% en la actividad no petrolera. La demanda agregada interna se incrementó en 1,4%, impulsada por un incremento del gasto de consumo final privado en 1,1% y del gasto del consumo del gobierno en 1,5% y de la formación de capital fijo en 4%. Además, calcula una expansión de las exportaciones en 13,8%, casi 14%. Las autoridades económicas de Venezuela aseguran que hay un abastecimiento de 97%. ¿Se acuerdan que hubo una época donde no había nada en los supermercados? Ahora hay 97%, pero de producción nacional. Y una desaceleración de la inflación, alcanzando al cierre de mayo la cifra más baja en 20 años. Además, estima que la economía ha alcanzado un crecimiento, esto lo dice el gobierno, de 7% del Producto Interno Bruto, lo cual augura una cifra superior a la proyectada por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional, que siempre es muy conservador con respecto a Venezuela. Se habla entonces de un periodo de construcción de una nueva economía diversificada para satisfacer las necesidades internas, producir riqueza física y monetaria que permitan, y eso lo dice textualmente el gobierno, cumplir con el objetivo de atender al ser humano, la sociedad y los derechos sociales. Pues bien, en Caracas, Venezuela, se lleva a cabo el Seminario Internacional de Desarrollo Económico 2024, donde los participantes destacan la importancia de la integración para el crecimiento de la región latinoamericana. Para los líderes internacionales quienes acudieron a este encuentro, significa una oportunidad para construir democracias con ideologías propias, caracterizadas por el auge económico y social sostenible. Se trata de una agenda de integración entre naciones que buscan salir de la sombra de Estados Unidos, que durante décadas ha abusado del poder de su moneda para imponer su hegemonía en los pueblos del mundo y aprovecharse de los recursos en este territorio que ellos consideran, como siempre se ha dicho, en un lugar común como su patio trasero. Pero antes de continuar con esta información, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto y vamos a colocarla de nuevo para que otros participen. El contexto de la pregunta es el siguiente. Países objeto de medidas coercitivas unilaterales y por supuesto ilegales, bloqueos y sabotajes a sus economías tienen crecimiento económico, desarrollo y avances en varios sectores como China, Rusia, Irán, Cuba y Venezuela. Estos son algunos ejemplos. Ahora, ¿por qué ocurre este fenómeno? Pusimos 4 opciones de respuesta. Una es que el imperialismo agoniza. 2, que existen nuevas alianzas. 3, que crece un nuevo orden mundial. Y 4, que crece la conciencia popular. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @Almundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero por supuesto, para avanzar sobre este tema, hemos invitado muy especialmente a una amiga de este canal, de Telesur, y por supuesto también es una oportunidad que está con nosotros porque está en este seminario del cual hicimos mención hace un rato. Se trata de Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México. Ella escribe para algunas revistas como Rebelión, la revista de UNASUR, y es directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Ana Esther.
Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Guillermo. Tienes frío, ¿verdad? Tengo frío. Sí, los canales de televisión suelen ser fríos porque hay muchos equipos muy calientes y hay que refrescarlos con el aire, pero bueno, no importa, vamos a hacer un esfuercito. Pero en México también hace frío. En México ha estado haciendo un calor casi ¿Sí? insoportable. Y entonces, De manera que el contraste es fuerte. magnífico. Gracias por estar con nosotros acá. Encantada. Sé que estás ocupada, pero has llevado una propuesta interesante. No sé, hicimos una introducción. Hay una cantidad de elementos ahí. ¿Qué rescatas? ¿Qué agarras? ¿Qué pones sobre la mesa? Uy, muchas cosas en la introducción que hiciste. Bueno, por un lado, sí hay que pensar mucho en el contexto, no solamente reconocer que estos países bloqueados han estado avanzando de manera pues muy llamativa, impresionante, yo diría en cierto sentido, porque a pesar del bloqueo, encontraron una ruta distinta para evadir las sanciones, para evadir las medidas coercitivas, digamos, y para al mismo tiempo avanzar en la construcción de ese nuevo orden que tú estabas mencionando. Entonces, vemos hoy que el mundo está muy complicado, es un mundo que está realmente, podríamos decir que es un mundo que está en guerra, aunque una guerra muy particular, pero que se extiende por una zona muy amplia del territorio planetario. Creo que tú me decías antes de entrar que ya tú crees que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero con unas características nada similares a la de las películas, ¿no? Ya, es muy atrevido decir eso, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que pensar es que seguramente la guerra mundial, si es que existe o va a existir, no tendrá las mismas características que la primera y la segunda. Evidentemente ocurre de otra manera, la manera de ocupar territorios también, digamos, este despliegue imperialista, si se quiere, ¿no?, de organización del mundo, ocurre hoy de una manera muy distinta y además de una manera mucho más disputada, podríamos decir. Por un lado, pueblos en resistencia con una convicción muy fuerte para impedir las ocupaciones, pero por el otro lado también no hay una potencia mundial, hay potencias. Ha crecido algo que yo he empezado a caracterizar como por lo menos un embrión de algo que podríamos considerar un oriente colectivo, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos estado acostumbrados a hablar del occidente colectivo. Estados Unidos, sus aliados en Europa, incluso Japón y Australia. Eso es un occidente colectivo con una visión del mundo, con una manera de intervenir, de relacionarse con el resto, que muy claramente ha venido trabajando así desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy tenemos algo que es distinto, que lo confronta en el terreno económico, en el terreno militar, cultural, o sea, en Mediático, todos los las redes sociales. en todos los campos tienes como poderes regionales que han ido creciendo y que además se han ido agrupando, Articulando. Articulando, no totalmente, porque nunca las articulaciones son así, pero hay una serie de convenios, de entendimientos entre, por ejemplo, Rusia, China, Irán, ¿no? Bueno, viste que Putin fue a Corea del Norte, Vietnam, ¿no? Bueno, si le extiendes, bueno, sí, tienes ahí un territorio, una parte grande del territorio, en otra manera de entender las relaciones. Bueno, Ana Esther, entonces pareciera, por lo que tú decías al principio, que buscando maltratar a países como Venezuela, Rusia, China, Irán, entre otros, si no supiéramos que son perversos los que están detrás de esto, pudiéramos pensar que más bien nos ayudaron. Así Miren, es. nos empujaron, a ver, vamos a ayudarlos un poco, vamos a presionarlos para que reaccionen. Pero fíjate, durante su intervención en el seminario que tú participaste, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, tú la viste, Delcy Rodríguez, hizo un llamado para un nuevo orden internacional.
La alta funcionaria destacó que Venezuela está integrada en este nuevo orden gracias al crecimiento económico y social del país que acabamos de explicar, pese a los bloqueos ilegales impuestos por poderes fácticos de algunos regímenes de Occidente contra el pueblo venezolano. Esta reconfiguración geopolítica se da en medio de las políticas bélicas y de exclusión social ejecutadas por Estados Unidos, que tú acabas de mencionar más o menos, y sus aliados occidentales, hechos que se han evidenciado ante el mundo recientemente con el financiamiento a Ucrania para realizar el ataque de Estados Unidos y la OTAN a Rusia, así como el apoyo que están haciendo al genocidio de Israel contra la gente de Palestina en el pueblo de Gaza. Tú ahí me dijiste que hay como una especie de mapa que tú has observado sobre estas guerras que se están dando, estos focos bélicos. El nuevo orden, ese que habla la vicepresidenta, que todo el mundo habla, se está configurando al calor de estos conflictos bélicos, o los conflictos bélicos están surgiendo como respuesta de, digamos, de confrontación al nuevo orden. Es decir, ¿qué vino primero? ¿La intención de la guerra y el nuevo orden, o al revés? Yo creo que son las dos cosas, porque, por ejemplo, en el caso de Ucrania hay una presión tan fuerte para acercar a Rusia que provocan el conflicto, ¿no? Y entonces ahí lo ubico como una respuesta a todo ese conjunto de presiones, sea que había un corrimiento de la OTAN hacia Rusia, digamos, un establecimiento de nueva pretensión de establecimiento por de décadas, nuevas además, fronteras. fue un proceso, ¿no? Claro. Iba avanzando hasta que llegó a un punto en que Rusia tenía que reaccionar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú hablas del conflicto de Palestina, tiene características un poquito distintas, porque ahí yo pienso que en verdad es una guerra de ocupación, claro, es un genocidio, es una guerra de exterminio, es una guerra de ocupación de territorio. Y yo lo que he estado investigando, estudiando sobre el caso palestino, no es solamente un caso de disputa, digamos, por visiones del mundo, porque los palestinos son una cultura diferente, porque hay que erradicarlos, sino porque ese territorio en particular tiene la característica de que puede permitir la construcción de un nuevo canal que conecte el Mar Rojo con el Mediterráneo como alternativa al canal de Suez. Es geoestratégico y geopolítico. Así es. Bueno, fíjate, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez explicó cómo Venezuela ha enfrentado, por ejemplo, el bloqueo que se aplica a las naciones que buscan un nuevo orden internacional en crecimiento. ¿Te parece bien si la escuchamos? Claro. A Delcy Rodríguez, vamos a escucharla. El tema central fue sobre la unión nacional para crecer en Venezuela en medio de un bloqueo criminal. Y yo creo que los venezolanos y las venezolanas que estamos acá realmente nos sentimos orgullosos del momento en que nos encontramos el día de hoy, donde, como decía Patiño, es un balance extraordinariamente positivo en medio de un bloqueo tan crudo, tan terrible, tan injusto, tan inhumano, tan ilegítimo. Hay todavía quienes no saben que Venezuela está absolutamente excluida del sistema financiero internacional. Venezuela está excluida del sistema SWIFT por completo. Creo que pocos países lo estamos, pero en un segundo, con tocar un botón, Venezuela fue excluida de la mensajería financiera internacional SWIFT, y el Estado venezolano, sus instituciones, el Banco Central de Venezuela, no pueden tener cuentas en el mundo. Muy bien. Ella mencionaba a Patiño, se refería al ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, que estaba ahí también, y otros más. Pero como lo mencionó, lo aclaro, ¿no? La vicepresidenta venezolana dio unas claves importantes sobre el tema. En primer lugar, mencionó que Venezuela es el país con mayores recursos energéticos en la región, con importantes reservas de petróleo, gas, cosas que se saben muy bien, hierro, diamantes, oro, carbón y agua, se lo saben muy bien los Estados Unidos desde hace tiempo. Además, destacó que el país ha sido objeto de agresiones y bloqueos económicos por parte
de Estados Unidos y sus aliados. Y yo suelo decir, no de Estados Unidos, sino de los poderes fácticos que mueven las decisiones políticas en Estados Unidos y en Europa y en otros lugares, lo que ha afectado significativamente la economía venezolana y que a pesar de estas dificultades, Venezuela ha logrado mantener un crecimiento económico notable. Se habla de 7% para este año. No es poco. En tiempos mejores ha habido un crecimiento de 1, 2 y hasta 3%, y en tiempos como estos 7%, liderando cifras de alza en América Latina. A su vez, la alta funcionaria criticó la desigualdad en la región y la apropiación de recursos por parte de potencias hegemónicas. Anester, tú has analizado por qué Venezuela logra salir adelante. Tú hablaste de China, hablaste de Rusia, pero estamos hablando de potencias enormes. Venezuela está acogotada, asfixiada, como aquel afrodescendiente que mataron en los Estados Unidos con una rodilla en el cuello y sin embargo ha salido adelante. Entonces, ¿qué observas tú? ¿Qué has observado? Mira, una cosa que es impresionante en Venezuela es la conciencia política que tiene el pueblo, por un lado, y esa fuerza para defender a la nación, defender la soberanía. Es decir, un venezolano no va a permitir que le entren por acá, ¿no? Hay una respuesta del pueblo que es impresionante y que creo que está politizado en el pueblo. Muy pocos lugares del mundo existe eso, ¿no? Parece que Chávez tuvo mucho que ver con eso. Chávez Porque él influyó mucho en que la gente conciencia. adquiriera conciencia política y conciencia de clase, además. Y que estudiara, y que analizara, y que escuchara a los especialistas. Y el papel de Telesur ahí, por ejemplo, o de Venezolana de Televisión es importantísimo, porque a través de eso hubo todo un proceso de educación que además es interesante porque no es para nada adoctrinamiento, es educación. Se oyen posiciones distintas, se oye especialistas de todas partes, hay siempre un contacto con el mundo muy intenso. Y a mí me ha tocado la gente en la calle, en la calle así te topas con cualquiera. A mí me han dicho, la vi en Telesur y fíjese que yo pienso de lo que usted dijo, ¿no? Y te hacen comentarios informados, porque están informados, están conscientes, quieren saber de su realidad y quieren defender su realidad. Y a mí me pasa también, tú sabes, como uno se expone todos los días a esto, me dicen, sigan adelante, sigan adelante. Uno se siente comprometido. Bueno, mira, el presidente venezolano Nicolás Maduro reafirmó que Venezuela seguirá los pasos de innovación económica del gigante asiático. Fíjate qué audaz. ¿Cómo es eso, Nicolás? Explícanos eso. Creo que todo este Seminario Internacional de Desarrollo Económico viene a nutrir a nuestro país para este periodo de construcción que tenemos de una nueva economía, que hemos llamado una economía diversificada, que satisfaga las necesidades internas, produzca bienes, produzca productos, valga la redundancia, satisfaga la vida de Venezuela y produzca riqueza también, produzca riqueza física y monetaria que permita ir a cumplir el objetivo de una economía. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Tiene que ser el ser humano, la sociedad, los derechos sociales, como lo contempla nuestra Constitución, un modelo humanista. Garantizar los derechos sociales. Nosotros hemos pasado por una guerra económica, se nos ha hecho de todo, pero no pudieron con nosotros, ni podrán. Ya tomamos el camino del crecimiento de un nuevo modelo y hemos logrado cifras récord y milagrosas de producción de alimentos, de abastecimiento del mercado interno. ¿Recuerdan ustedes en el mundo las fotos de Venezuela con los anaqueles vacíos? Eso se acabó para siempre, con producción nacional. Uno que ha vivido estas cosas duras aquí en Venezuela y no por allá, y oye estas cosas, de verdad que siente un orgullito, con toda la humildad, eso significa. Pero hay también la pregunta del periodista, ¿no es como muy temerario, audaz,
que Nicolás diga, quiero seguir al gigante asiático. Ah, no, como mucho. Bueno, no igualarlo, dijo seguirlo. No, pero básicamente. Pero no, es una ruta, o sea, estas medidas coercitivas lo que hicieron justamente fue crear un espacio acosado, ¿no? Que se empezó a constituir como una unidad en sí mismo. Y entonces, ante estas medidas de sacarlos de los SWIFTs, pues bueno, lo que empieza a ocurrir es que hay circuitos alternativos, circuitos financieros alternativos en este universo. Hay esta búsqueda por la desdolarización que es tan importante, los intercambios comerciales, productivos, de conocimiento tecnológico, de intercambio. Eso ha crecido muchísimo en este tiempo en que Estados Unidos o el occidente colectivo han estado acosando, han estado tratando de bloquear y bueno, finalmente los castigados han resultado ser ellos. Un boomerang. Así es, Europa está, podríamos decir, un poco en problemas muy serios justamente por estas Cayó en la medidas. trampa. Ahora fíjate, hay una cosa interesante también que son los BRICS. Ujú. Girando la atención hacia el grupo de los BRICS, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el ingreso de Venezuela, por ejemplo, después del 28 de julio, cuando se produzca el resultado electoral que muchos están calculando, bueno, Venezuela duplicará las reservas energéticas de este bloque de integración. O sea, Venezuela va a agregar valor agregado a los BRICS. Destacó que los BRICS buscan la reconfiguración de la economía mundial, representando un nuevo concepto de relaciones internacionales sobre la base de la cooperación multipolar. Venezuela ha sido agredida con medidas coercitivas unilaterales en materia económica desde 2013. No es poco, estamos hablando de 11 años, lo que ha restringido su financiamiento externo y ha provocado una asfixia financiera en el país. Es por esto que el organismo nacional, o mejor dicho, el gobierno nacional, que está a la espera de unirse a los BRICS este año como miembro pleno, busca aportar sus recursos naturales para el desarrollo económico común a través de la cooperación y el progreso del sur global. Fíjate qué interesante. O sea, Venezuela aspira a entrar a los BRICS para, por supuesto, conseguir más oxígeno, pero diciendo, aquí está lo que yo tengo. Claro, un aporte notable además. Que no es poco porque son más de 300.000 millones de barriles de petróleo en reservas comprobadas. Sí, claro, es el país petrolero con mayores reservas del mundo, ¿no? Y es curioso porque cuando se incorpora un país latinoamericano a los BRICS, se dice, claro, es que ese país necesita el apoyo de los BRICS. Pues en este caso es recíproco, como tú decías. O sea, en este caso Venezuela está haciendo un aporte muy importante a los BRICS. Y si tú te fijas, los últimos países que se incorporaron a los BRICS, si uno los mira en el mapa, son países que están ubicados justo en la región, podríamos decir, más caliente del planeta. Tropical, sí, en el trópico. No, no solo en el trópico. Me refiero entre el lado del Ecuador, ¿no? Ajá, sino al lado del Mar Rojo, del Golfo de Omán, del Canal de Suez. Esos son los que se incorporaron ahora, ¿no? Entonces son países que tienen una importancia geoestratégica, al mismo tiempo que tienen recursos muy valiosos, ¿no? Entonces los BRICS en este momento pues casi están caminando hacia una nueva OPEP, ¿no? Porque el petróleo que se va reuniendo ahí, que se va acumulando, el tipo de recursos que se están acumulando con China, que es un gigante económico. Y existe la OPEP Plus, además, tú sabes, ¿no? Claro. Está Rusia metida allí. Y con Rusia, que además es una potencia militar de primer nivel, rebasando a Estados Unidos con tecnología de punta en muchos terrenos. Entonces tienes ahí la conformación de algo muy interesante que está justamente llevando al desmoronamiento de esos poderes que se habían constituido en el siglo XX. Ana Esther, yo no quiero comprometerte porque tú eres mexicana y bueno, estás en otro país, estás en Venezuela. Sin embargo, uno como venezolano se pregunta, ¿alguien se podrá, digamos, poner a pensar cómo sería Venezuela con un gobierno de ultraderecha que respalde los intereses de los Estados Unidos y no los intereses del pueblo venezolano? Yo no sé qué piensas tú. Sería una locura, o sea, un Milei en Venezuela
sería una locura. No Una para Milei o un Milei. una Milei o un Milei. Pero no para Venezuela solamente, para el continente completo, para el mundo. Yo diría sería un peso tremendo en los equilibrios que se están estableciendo. Es decir, se están abriendo puertas para Venezuela, para América Latina, para este Oriente del que hablábamos. Se están abriendo puertas muy interesantes. Está habiendo una colaboración en todos los terrenos interesantísima que a todos favorece. Y si ahí de repente tú pones una piedra en medio del camino, tipo Milei, bueno, eso se desbarajusta por todos lados, ¿no? Entonces, claro que es algo que se está buscando. Claro que es algo que para el occidente colectivo, para Estados Unidos particularmente, pues sería muy importante, porque eso le permite volver a tener condiciones de mayor fuerza frente a los otros. Afortunadamente ustedes en México ya hicieron también un cambio importante y bueno, vamos a seguir adelante con eso, creo yo. Nosotros hicimos una encuesta al principio, ¿verdad? ¿Tú la escuchaste? Sí. Bueno, vamos a poner aquí los resultados de la gente que participó, vamos a recordar la pregunta o el contexto de la pregunta. Países objeto de medidas coercitivas unilaterales, ilegales, bloqueos, sabotaje a sus economías tienen crecimiento económico, desarrollo y avances en varios sectores como China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela. Son ejemplos, pues. Pero ¿por qué ocurre este fenómeno? Bueno, un poquito más de una cuarta parte de la audiencia, casi un tercio, 27% dice que es que el imperialismo agoniza. Un 22%, una quinta parte, dice que existen nuevas alianzas. Casi la mitad de la audiencia, 45%, dice que está creciendo un nuevo orden mundial. Y solo un 5% cree que existe conciencia popular. ¿Por qué tan poquito le pusieron a la conciencia popular? Pero bueno, eso está allí en nuestras redes y uno no puede manipular eso. Solamente la gente vota y se va acumulando. Tú sabes que eso es automático. ¿Qué te parece la opinión de la gente? Yo creo que está muy atinada, excepto en el último caso, ¿no? Yo pienso que la conciencia popular es muchísimo más fuerte de lo que ellos colocan ahí. En todo el mundo, lo que pasa es que es muy difícil que esa conciencia se exprese cuando mediáticamente está cercada, cuando, digamos, no tiene espacios de definición, no tiene espacios de poder, entonces tiene que confrontar poderes establecidos. Es complicado, pero ha ido creciendo muchísimo. Pero está bien que la encuesta haya dado esa luz porque nos da una idea de hacia dónde debemos trabajar también. También. Ana Esther, nos vamos a despedir, pero yo quiero que me acompañe con una conclusión, ¿oíste? Listo. Que hemos hecho acá con este programa siempre tiene esa conclusión para dejar ahí una reflexión, pues. Ahora, como es lógico, los venezolanos no agradecen a los poderes fácticos que manejan a los oportunistas políticos de Estados Unidos y de Europa, ni a los títeres de la oposición ultraderechista que utilizan por las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos, los sabotajes, la injerencia, las incursiones paramilitares, las manifestaciones violentas y las expresiones criminales en las calles, ni los intentos de magnicidio. Eso no se agradece. Pero, curiosamente, todas esas presiones imperialistas han impulsado un sistema de reacciones populares, económicas, comerciales, productivas y emprendedoras, así como nuevas y poderosas asociaciones estratégicas del Estado venezolano con poderosos aliados en el resto del planeta, que han ofrecido interesantes señales de que un nuevo orden se está estructurando contra el hegemonismo y el chantaje militar y financiero. De tal manera que, sin proponérselo, los venezolanos, con su creadora resiliencia, están ofreciendo un ejemplo de cómo con dignidad, espíritu soberano y voluntad de mantener la independencia se puede reordenar el mundo desde el sur.